Entonces, el temario del día 2, que corresponde al 21 de junio, vamos a ver algo sobre gimnospermas y angiospermas. Estos dos grupos, si recuerdan, el día de ayer los vimos con lo que se denominan espermatofitas. Ambos grupos pues son denominados espermatofitas. Y bueno, dentro de las angiospermas tenemos otros dos grupos muy importantes que son las liliópsida o las magnoliópsida. En palabras en cristiano, pues sería las dicotiledonias y las monocotiledonias. Entonces, este sería el temario del día de hoy. El día de mañana, pues vamos a ver toda la parte de lo que se refiere a morfología. Bueno, vamos a iniciar con el primer tema del día de hoy, que corresponde a gimnospermas. Bien, si estamos viendo en la pantalla las gimnospermas. Sí, Ok, bueno, este primer grupo de espermatofitas llamadas gimnospermas también es conocido como la división pinofita. Obviamente por ustedes, lo más conocido pues probablemente serían los pinos. Los pinos sería ese grupo de plantas más conocidas dentro de las coníferas, pero no todas las coníferas corresponden solamente a pinos. Hay otros grupos de planta, como estamos viendo aquí en las imágenes, pues que si se fijan, lo que menos parece son coníferas. Por ejemplo, este que tenemos aquí en la parte superior izquierda, parecería un árbol que tiene unos frutos, es decir, no tiene conos, ¿sí? Esas dos bolitas que tiene colgando, pues parecerían frutos, como una especie de ciruelas, ¿no? En la parte superior derecha tenemos otra planta que si se fijan, pues parece como una palma. Obviamente las palmas pues dan frutos, ¿sí? Pero en este caso fíjense que esta estructura que parece palma, pues no tiene frutos, sino tiene este cono que está a mitad del centro de la planta, ¿sí? Que corresponde al grupo de las cicadáceas. Y otros grupos todavía mucho más raros son estos que tenemos aquí abajo, que si se fijan, en vez de conos femeninos, tienen estructuras parecidas como una especie de cerezas o de aceitunas, si ustedes quieren verlo de esa manera, ¿sí? Vean, por ejemplo, cómo las hojas ni siquiera se parecen mucho a los pinos. Entonces, vamos a ver algunos grupos de plantas, aparte de los pinos, que entran dentro de este grupo de las coníferas. Vamos a empezar a ver generalidades. Es decir, vamos a empezar de lo más general y nos vamos a ir a cada uno de los grupos particulares. En el caso de las coníferas, agrupa, como estábamos comentando, a los pinos, a las píceas, a los abetos, siendo los más conocidos, como ya les había comentado, pero también abarcan otros grupos como el ginkgo biloba. ¿Alguien ha oído hablar del ginkgo biloba? un poco. Un poco. ¿Qué has oído hablar de ginkgo biloba? ¿Por qué lo conoces? No fue por un libro que leí en vista, no lo he visto, pero sé que fue un grupo que surgió, creo, en el Triásico y hoy en ¿Sí? día solo hay una especie, pero que se cultiva mucho en ciudades porque soporta muy bien la contaminación atmosférica. Ok. Bueno, si se fijan ahí tiene una importancia desde el punto de vista ornamental, pero últimamente también a esta planta se le conoce porque se le han encontrado alguna especie de productos, ¿sí? Bioquímicos que parece ser que ayudan al rendimiento mental. Entonces, si han visto algunos complementos alimenticios, dicen, contiene ginkgo biloba. Entonces, también esta planta parece que tiene un futuro desde el punto de vista bioquímico como un estimulador de la memoria cerebral. También tenemos otros grupos como son el Fedra o el Huicha Inetum, que son los menos conocidos. Inclusive a plantas parecidas a palmas, que es la que estamos viendo en el centro de la imagen,
que en vez de tener, obviamente, como dijimos, frutos, pues tienen conos. Algunas otras plantas, como se observan en la parte derecha, pues ni parecen ni siquiera coníferas, parece más bien como una dicotiledonia. Y arriba tenemos una planta conífera, ¿sí? De zonas desérticas. Imagínense, casi todas las coníferas que conocemos corresponden a zonas templadas. Y esta conífera, aparte de zonas tropicales como las cicadáceas, tenemos a esta planta que vamos a ver más adelante, que se encuentra en zonas desérticas africanas. Bien, este grupo de gimnospermas constituye uno de los dos niveles más grandes de organización de las espermatofitas, es decir, de las plantas con semilla. El otro grupo, pues obviamente corresponde a las plantas con flores, que vamos a ver más adelante. Continuando con las características, una de las características principales de estas plantas es que ya dijimos, el nombre gimnosperma viene de las palabras griegas, gimnos, que quiere decir desnuda, y esperma, que quiere decir semilla. Fíjense, por ejemplo, en las fotografías que tenemos abajo, donde está la naranja, donde están estos frutos. Vean que todas las semillas en estos grupos están contenidas dentro de una cubierta. Esta cubierta sería el ovario. Entonces, tanto la naranja, la mandarina, las plantas que tenemos, los frutos de estas plantas que tenemos a mano derecha, se encuentran protegidos por una cubierta. Por eso es que se les llama angiospermas. Angios, que quiere decir cubierta. En el caso de las gimnospermas, vean aquí, tenemos las semillas sobre un cono, el cual al momento que nosotros quitamos una escama, inmediatamente aparecen las semillas. ¿Qué quiero decir con esto? Que las semillas no están protegidas por una capa como sucede en las angiospermas. Es por eso de ahí deriva el nombre de gimnospermas. Por eso dice que significa que no se encuentra dentro de una estructura productora como es el ovario, como suceden en los otros niveles de organización, sobre todo en las angiospermas. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? ¿Alguna pregunta? No hay ninguna duda. Ok, entonces continuamos. Una de las características también del por qué tienen las semillas desnudas es porque pues todas las semillas vienen de frutos y obviamente todos los frutos vienen de flores. Por esta razón, las coníferas, al no tener flores verdaderas, pues no tienen frutos y mucho menos estructuras que protejan a las semillas. Entonces, una característica de las coníferas es que carecen de verdaderas flores. Es decir, las estructuras de reproducción no son flores, sino son estas estructuras que conocemos como conos o estróbilos. Y estos estróbilos pueden ser son unisexuales, que quiere decir que hay estróbilos masculinos, que son los androstróbilos, y hay estróbilos femeninos, que son los gimnostróbilos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los androstróbilos son los conos que producen los granos de polen, ¿sí? Mientras que los gimnostróbilos son los conos que producen las semillas. Por lo regular, los androstróbilos son de tamaño más pequeño, son de coloración amarillenta y son de consistencia cartácea, es decir, son muy delgaditos, no son duros, a diferencia de los gimnostróbilos que ustedes los conocen los conos de las piñas de los pinos. Sí, Sí, ¿cómo son de consistencia? ¿Se pueden doblar fácilmente? no, No, más bien son de consistencia como leñosa, ¿sí? Entonces, esa característica de ser leñosos, pues les protege de alguna manera un poco a la semilla, pero no la protege, no la envuelve como en el caso de las angiospermas. Bien, obviamente en las plantas, cuando una planta tiene los dos conos, es decir, gimnostróbilos y androstróbilos en la misma planta, se dice que son plantas monoicas. ¿Qué quiere decir? Que los dos sexos están en un mismo individuo.
cuando una planta tiene los conos en individuos diferentes, es decir, hay plantas que tienen solo androstróbilos o plantas que solo generan gimnostróbilos, se dice que la especie es una especie dioica. ¿Sí queda claro estos términos, monoico y dioico? Sí, ¿Sí? Sí. Por ejemplo, en nuestro caso, como humanos, ¿qué seríamos? ¿Dioicos o monoicos? dioicos, ¿Por qué? pues porque solamente presentamos uno. Solamente tenemos un sexo, ¿sí? Hay individuos con sexo masculino e individuos con sexo femenino. Entonces, en este caso, cuando los sexos están separados, se llaman individuos dioicos. Y cuando un individuo tiene los dos sexos, en este caso un árbol, en diferentes partes, pero en el mismo individuo, se dice que es un árbol monoico. ¿Sí queda claro esto, muchachos, para todos? Sí, Ok, Sí. bien, continuamos entonces. Estos árboles están muy ramificados a diferencia de los helechos. Si recuerdan ayer que vimos pteridofitas o plantas criptógamas, la gran mayoría era herbáceas. Actuales, en el periodo del Carbonífero fueron árboles, pero ahora actualmente la gran mayoría son hierbas. Y ahora los grupos que son dominantes como árboles y arbustos, pues son las coníferas. Estas coníferas están muy ramificadas o pueden presentar una ramificación monopódica. ¿Qué quiere decir ramificación monopódica? Que si se fijan en un pino, hay un tronco que está bien definido, que no se ramifica mucho, sino es un tronco que permanece como el eje central y a partir de ese eje central se ramifican las demás. Entonces, un pino, por eso es que tiene la forma como de un cono. Las ramas de arriba son más angostas, las ramas de abajo son más anchas, pero siempre hay un eje bien definido que domina sobre las demás ramas. A eso es lo que se le conoce como ramificación monopódica. ¿Sí queda claro? ¿Queda claro, muchachos, o quieren que hagamos algún ejemplo? ¿Queda claro, muchachos? Contéstenme, por favor. sí queda claro. ¿Sí? Bien. En el caso de las coníferas, si se fijan, hay unas ramas largas, estas como ven aquí en la fotografía donde están las estructuras que parecen frutitos. Hay una rama larga y hay ramas cortas que es de donde salen las hojas o estas estructuras de reproducción. A estas ramas largas se les conoce como macroblastos. De aquí el nombre de macro, que quiere decir grande, y blasto, que quiere decir rama. Entonces, macroblasto son las ramas largas de estas coníferas y las ramas pequeñas en la cual salen las hojas o las estructuras de reproducción se les llama braquioblastos. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que dentro de las coníferas hay dos tipos de ramas. Las ramas grandes, que se llaman macroblastos, y las ramas pequeñas, que se conocen con el nombre de braquioblastos. ¿Sí queda claro este concepto? Sí. Correcto. En el caso de las hojas, en estos grupos de plantas, pues puede haber de diferentes posiciones. Puede haber en donde las hojas estén acomodadas en forma helicoidal. ¿Qué quiere decir? Como si las hojas, vean en la planta que está en la parte inferior derecha, las hojas parece como que rodean al tallo o a la rama, como ustedes quieran ver. Si están rodeando en forma en espiral, se les dice que está en forma helicoidal. En algunos casos forma verticilos. ¿Qué quiere decir un verticilo? Que de un nudo salen varias hojas. O pueden ser opuestas. Quiere decir que de un nudo siempre salen dos. En muchos casos, en las coníferas podemos tener dos tipos de hojas principales. En forma de escama
como son estas que estamos viendo aquí en la parte derecha, o en forma acicular, como son las conocidas por parte de los pinos. ¿Cómo son las hojas aciculares? Es decir, en forma de aguja. ¿Conocen las hojas de los pinos? Sí. Si se fijan, no son hojas amplias, anchas, planas, sino más bien son hojas muy delgaditas, ¿sí? Que parecen agujas. Entonces a eso se le conoce como plantas con hojas aciculares. ¿Queda claro hasta aquí? Sí. Ok. Sí. En el caso de las coníferas, todas las plantas son leñosas y perennes. Es decir, en las coníferas no hay plantas herbáceas, a diferencia de las angiospermas, en donde sí tenemos plantas herbáceas. Aquí en las coníferas domina siempre el hábito leñoso y pueden ser desde árboles a arbustos. Ayer comentábamos que dentro de las coníferas tenemos a los árboles más altos del mundo, que habíamos comentado pertenecen a qué género, muchachos. ¿Alguien recuerda qué género eran los árboles más altos del mundo? Era el secuoya. Las secuoyas, correcto. Aquí estamos viendo unos árboles de secuoya que solamente se desarrollan en la parte norte de California. Y también tenemos dentro de las coníferas a los árboles más anchos del mundo, que es el que tenemos aquí, que corresponden al género Taxodium, que son conocidos como ahuehuetes o el árbol de la noche triste. Estos árboles les comentaba que los encontramos los más famosos en el estado de Oaxaca y son árboles que necesitan mucha agua para su crecimiento. Por eso es que están siempre asociados a algún cuerpo de agua, a algún río, porque para tener esta corpulencia, pues necesitan mucha agua. Y en esta parte, en la parte derecha, pues obviamente tenemos a los árboles más conocidos por nosotros que corresponden a los pinos. Fíjense que aunque no son muy altos o no son muy anchos, pues siguen siendo de consistencia leñosa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, tenemos ahí las estructuras de reproducción de estos grupos de plantas que corresponden a los conos. Estos conos se forman porque no existe un órgano receptor del polen, como es el caso de las flores, que es el estigma en el grupo de las angiospermas. Obviamente, las estructuras que van a dar origen a las semillas, es decir, los primordios seminales, están solitarios, no están cubiertos por una capa como vimos en los frutos anteriores. Al no estar encerrados en un ovario, ¿sí? Si no hay un ovario, es obvio que no hay un fruto. ¿Por qué? Porque para que haya un ovario, pues es necesario que haya una flor. Y si no hay flor, pues no hay fruto, ¿sí? Y no sé, estos frutos no derivan de los ovarios. Por eso decimos que estas estructuras que tenemos aquí, llamados conos, pues no se podrían considerar desde el punto de vista botánico como frutos, porque no derivan de un ovario. ¿Sí? Bien, tras la fecundación de un cono femenino, este se transforma en una piña y se empieza a hacer leñoso, que es lo que conocemos. Vean los conos que tenemos aquí en esta parte superior derecha, pues son los conos más conocidos por ustedes, que son los conos o las piñas de los pinos. Pero también hay una serie de individuos dentro de las coníferas que tienen conos. Vean aquí, estos que tenemos aquí, a diferencia de los pinos, también son conos, pero pertenecen a otros grupos. Obviamente todos estos conos femeninos llegan a esclarificarse. ¿Qué quiere decir? Llegan a ser leñosos. En algunos casos, como es este que tenemos aquí en el centro, los conos tienden a ser globosos y a veces tienen una cubierta carnosita. Por esta característica, a estos conos redondos con esa cubierta carnosita se les conoce con el nombre de gálvulas. Entonces, los conos redondos se les conoce con el nombre de gálvulas.
Y obviamente, en el caso de las coníferas, la gran mayoría son monoicas, que quiere decir que la misma planta tiene los dos tipos de cono, tanto masculinos como femeninos, en el mismo individuo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? ¿Todo bien? Yo tengo una pregunta, bueno, Sí, no sé dime. si tenga que ver. Siempre tengo la duda de cuál es la diferencia entre monoico y hermafrodita. Ok. Monoico y hermafrodita. Podemos decir que monoico se refiere a que tiene los dos sexos en el mismo individuo, pero en diferentes partes. Por ejemplo, por lo regular en los pinos, los conos femeninos se encuentran en la parte de arriba y los conos masculinos se encuentran en la parte de abajo. Tiene los dos sexos en el mismo individuo. ¿Sí me explico? Hermafrodita se podría utilizar, pero hermafrodita se utiliza más bien para organismos animales. ¿Sí? En este caso, podemos hablar de organismos que pueden ser hermafroditas, como es en el caso de algunas lombrices, ¿sí? Que tienen los dos sexos en el mismo individuo, pero no se les dice monoicos. Ahí en ese caso se les dice más bien hermafroditas. Y casi siempre en los animales, casi donde están el sexo masculino, se encuentra muy pegado el sexo femenino. Mientras que en las plantas, los sexos están separados, pero en el mismo individuo. No sé si se me di a entender. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Ok. Bueno, continuando con esto. Continuando con las generalidades de estos grupos de plantas, pues obviamente que las semillas o los primordios seminales no están encerrados dentro de los carpelos. La fecundación, como ya dijimos ayer, no llega directamente al estigma, como en el caso de las angiospermas. ¿Qué factor es el que siempre hace que se fecunden las coníferas? Ayer lo vimos. ¿Cómo se le llamaba? ¿Qué factor interviene en las coníferas para que se lleve a cabo el proceso de polinización? ¿Sí ¿El ¿Es aire? el viento? El viento. El viento es el principal agente polinizador dentro de las coníferas. Por eso se les llama anemófilas. ¿Sí? Las plantas que son polinizadas por el viento se les conoce como anemófilas. Dentro de estas características, continuando con las coníferas, ya dijimos, son plantas que no tienen flores. ¿Sí? Y aquí estamos diciendo que son anemógamas, es decir, polinizadas por el viento. Ya dijimos también que la mayoría de plantas son leñosas. En este grupo de plantas tenemos el crecimiento secundario. Si ustedes recuerdan, dentro de las plantas hay dos tipos de crecimiento: el crecimiento primario y el crecimiento secundario. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre cada uno de los crecimientos? ¿Alguien sabe cómo se les llama? Pues el primario ocurre por medio del meristeo apical y es lo que le permite a la planta crecer más alto. Exacto. Mm, ¿Y el crecimiento secundario? Es lo que hace que las plantas se engruesen la anchura de sus tallos y ramas. Correcto. Entonces, aquí en este caso, estas plantas presentan ese primer grupo de plantas desde el punto de vista evolutivo que empiezan a desarrollar crecimiento secundario. Si recuerdan, los helechos, que eran las plantas más ancestrales, no presentaban crecimiento secundario, a excepción del crecimiento primario. Entonces, una característica evolutiva de estas plantas es que en este grupo aparece el crecimiento secundario. Tan así que tenemos a los árboles más anchos del mundo. Estas plantas aparecieron en el Paleozoico y tuvieron su máxima
diversidad en la era mesozoica. Ya habíamos comentado el día de ayer que cuando dominaban los dinosaurios no había plantas con flores, lo que había era coníferas. Entonces estas plantas fueron a la par junto con los dinosaurios dominando la era mesozoica. Actualmente muchas de esas plantas se extinguieron, pero siguen quedando hasta la fecha algunos grupos. A la fecha se conocen 66 géneros y aproximadamente entre 800 a 850 especies. Recuerden que no podemos dar un número definido de especies porque va variando dependiendo qué autor estemos considerando. Bien, aquí podemos hablar cuáles son las principales diferencias de angiospermas con gimnospermas. Bueno, la primera que ya habíamos comentado, las angiospermas se caracterizan por proteger a su semilla, debido a que están encerradas dentro del ovario. Mientras que en las gimnospermas, como ya comentamos, la semilla se encuentra desnuda. ¿Sí queda claro esto, verdad? Bien, Sí. otra característica es obviamente que las gimnospermas no tienen flores. Por lo tanto, si no tienen flores, pues no hay en el sentido estricto pétalos, ni estilos, ni estambres. Estas características pues no se presentan en una gimnosperma. Y otra característica es a nivel de la polinización. Las gimnospermas siempre van a ser polinizadas por el viento. De ahí el nombre de anemófilas. Mientras que las angiospermas pueden ser fecundadas por muchas formas. Entre ellas ya habíamos comentado animales principalmente, entre ellos insectos, murciélagos, ¿sí? Aves o algunos reptiles. Podemos hablar aquí de diferencias, ya lo habíamos visto ayer, este cuadro, a grandes rasgos. Gimnospermas, porte arbustivo o arbóreo, mientras que angiospermas, principalmente herbáceo. El sistema vascular es muy primitivo, ¿sí? Mientras que el sistema vascular en este grupo de plantas de angiospermas está más desarrollado. Aquí no podemos hablar de flores, sino estamos hablando de conos o estróbilos. Mientras que en las angiospermas ya hablamos de flores verdaderas. Otras características ya habíamos comentado, las semillas no están protegidas en las gimnospermas, mientras en las angiospermas las semillas están dentro de los carpelos. La polinización en las gimnospermas es a través del aire, por eso se les llama anemógama, mientras que en las plantas con flores puede ser anemógama, pero domina más a través de organismos polinizadores, principalmente animales. ¿Sí queda claro? Y por último, aquí tenemos siempre en las gimnospermas una fecundación simple, mientras que en las angiospermas tenemos una doble fecundación que comentamos ayer con el ciclo de alternancia de generaciones. Y por último, el endospermo en este caso, ¿sí? Las semillas son diploides, el endospermo al no haber una doble fecundación, pues no es triploide, mientras que aquí, con base a las semillas, el embrión es diploide, mientras que el endospermo es triploide debido a la doble fecundación. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún Creo que no hay comentario? dudas. ¿Mande? Creo que no hay dudas. No hay dudas. ¿Queda muy claro? ¿O ya saben demasiado? Y ya nomás estoy aquí reafinando algunos conceptos. ¿Ya habían visto algo al respecto? Por mi Nunca parte, ¿no?
pero lo está explicando muy claro y pues muy preciso. Ok, entonces si tienen alguna duda, no duden en preguntar, no se queden con las dudas, muchachos. Se supone que para esto es el curso de la Olimpiada, para que esas dudas que van teniendo o que van generando a lo largo del curso, pues aquí sean de alguna manera aclaradas. ¿Sí? Bien, vamos a ver cuánto dura todavía este video y vamos a continuar. Vamos a ver ahora en lo que se refiere a la distribución. Este grupo de plantas están distribuidas en todo el mundo, salvo en la Antártida. En la Antártida ya habíamos dicho que es el continente que casi no tiene vegetación, no tiene flora. Únicamente tienen dos flores, dos especies nativas del área. Obviamente, por ser una área tan fría, pues no llega a desarrollarse las plantas como en el resto del mundo. Una característica es que muchas de estas coníferas prefieren las áreas templadas. Por ejemplo, si nosotros vamos a Tapalpa o a Mazamitla, ¿qué tipo de plantas encontramos en esos lugares? ¿Qué dominan en esos lugares? Los pinos. Los pinos, exactamente. Entonces, fíjense que los pinos es una conífera y siempre prefieren aquí, en el México, las áreas templadas un poco frías.